Buen día, jóvenes. En esta semana vamos a seguir trabajando con la discusión de un lugar geométrico. En este video nos vamos a enfocar sobre todo en la extensión y en las asíntotas que van a aparecer en las ecuaciones con las que vamos a trabajar pues precisamente esta semana. Recuerda que tenemos dos tipos de restricciones: divisiones entre cero o también radicales, donde el radicando tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, en el ejemplo que nosotros hemos venido trabajando, tenemos que calcular la extensión para X y la extensión para Y. En el caso de la extensión para X, tú ya sabes que tenemos que despejar a Y de nuestra ecuación. En este cuadrito en color amarillo ya despejamos a Y también ya despejamos a X para poder calcular la extensión en Y. Vamos a comenzar a trabajar la extensión para X. Recuerda que las extensiones son ese conjunto de valores posibles que nos van a permitir encontrar o definir de dónde a dónde tenemos gráfica en el eje de las X y también en el eje de las Y. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Observa que la ecuación con la que nosotros vamos a trabajar es Y igual a 5X entre X más 2. Analiza la expresión y observa en este caso que nosotros tenemos una restricción de este tipo, porque tenemos un numerador entre un denominador. Y este denominador, ¿no? A diferencia de las ecuaciones que hemos estado analizando, tenemos a X, no es una constante. Y este X va a poder tomar, pues, algunos valores, ¿cierto? Pero tenemos la restricción o la condición, en este caso, que no podemos tener divisiones entre cero. Como no podemos tener divisiones entre cero, tenemos que buscar ese conjunto de valores que no podemos colocar en el denominador. Entonces, para saber cuáles son esos números que no podemos utilizar, lo que vamos a hacer es que vamos a obligar a hacer cero el denominador. Cuando yo digo obligar a hacer cero el denominador, es que vamos a igualar a cero. Si yo igualo a cero el denominador, como lo estoy haciendo ahora, voy a plantear una ecuación. Y en esta ecuación, como está igualada a cero, vamos a resolver para X. Cuando yo resuelva para X, me voy a dar cuenta cuál es ese valor que va a tomar X y que me dé igual a cero. En este caso, observa, si yo resuelvo, me queda X igual a menos 2. Quiere decir que X igual a menos 2, cuando yo lo sustituya aquí, me quedará menos 2 más 2 es 0. Entonces, dentro de nuestra extensión, yo ya sé que si X vale menos 2, me va a quedar una división entre 0. Y recuerda, las divisiones entre 0 no están definidas. Por lo tanto, X igual a menos 2 es un valor que no podemos tocar. Si yo represento gráficamente en la recta de los números reales ese valor, tú ya sabes que en el eje de las X tenemos valores que vienen del menos infinito al infinito positivo. Entonces, justamente en X igual a menos 2 va a ser un valor que no podemos tocar. Por lo tanto, vamos a colocar bolita abierta. Ese valor, X igual a menos 2, es aquel valor que me cumple con esta restricción, porque me da una división entre 0. De todos los valores que nosotros tenemos en la recta de los reales, menos 2 es el único valor que no podemos tocar. Y te preguntas, ¿qué pasa entonces con los otros valores? Todos estos valores que te estoy sombreando en color amarillo en la recta de los números reales son valores que sí pertenecen a la extensión, porque no importa si tú agarras un valor en este intervalo y lo sustituyes en la ecuación, vas a poder obtener un valor para Y. Si tú eliges un valor cualquiera en este intervalo que te estoy señalando y lo sustituyes en la ecuación, vas a poder obtener un valor para Y. El único valor que no puedes tocar es menos 2, porque si tú evalúas menos 2 en la ecuación, observa qué es lo que nos va a quedar. Y igual a 5X, sustituyo el menos 2, entre menos 2 más 2.
Si tú resuelves esto, ¿qué nos queda? 5 por menos 2, menos 10, entre menos 2 más 2 es 0. Observa que nos queda menos 10 entre 0 y menos 10 entre 0 no está definido. Si tú lo intentas hacer en tu calculadora, eso te va a dar mat error. Entonces, quiere decir que el menos 2 es un valor que no podemos tocar. Por lo tanto, para finalizar nuestro ejercicio, la grafiquita que acabamos de hacer nos ayuda a definir nuestra extensión para X. La extensión para X serán los valores que vienen del menos infinito al menos 2 paréntesis, porque el menos 2 no lo podemos tocar, unión, paréntesis, menos 2, infinito positivo. Esa es nuestra extensión para X. Ahora, para la extensión en Y, nosotros tenemos definida la ecuación X igual a 2Y entre Y menos 5. Nuevamente observa que tengo una división. Como es una división, pues esa división está relacionada con una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que no podemos tener divisiones entre 0. En este caso, como tenemos esa restricción, vamos a trabajar siempre con el denominador. ¿Y qué vamos a hacer con ese denominador? Pues lo vamos a obligar a ser 0. Porque si yo lo obligo a ser 0, voy a encontrar ese valor de Y que me haga 0 la ecuación y por lo tanto será un valor que no puedo considerar. Si yo resuelvo esta ecuación, pues Y va a ser igual a 5. Entonces, Y igual a 5 es un valor en el eje de las Y's que no va a estar definido. ¿Por qué razón? Porque si tú lo evalúas en la ecuación que tenemos aquí, nos va a dar una división entre 0. Visualmente, ¿cómo nos queda eso? Fíjate, tú ya sabes que la recta de los números reales en Y, tenemos la parte positiva de Y y la parte negativa de Y, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el único valor que nosotros no podemos tocar es Y igual a 5, justamente ahí. Y Y igual a 5, vamos a colocar una bolita abierta. Ahora, ¿por qué es bolita abierta? Nuevamente observa. Si yo sustituyo en la ecuación el 5, me queda 2 por 5 entre 5 menos 5. Si yo resuelvo esto, observa qué pasa. 5 por 2 es 10 y 5 menos 5 es 0. 10 entre 0 es la restricción que tenemos. Por lo tanto, no podemos considerar al 5 como un valor que pertenezca a la extensión de Y. Entonces, el único valor que no puedo tocar en el eje de las Y's es el 5, porque ese 5 me da la división entre 0. Entonces, si nosotros observamos la grafiquita que acabamos de construir, podemos encontrar la extensión para Y. En Y voy a tener gráfica del menos infinito al 5 sin tocarlo, unión del 5 sin tocarlo al infinito positivo. Esa va a ser nuestra extensión para Y. Ahora, recuerda que la extensión para X es sumamente importante porque esta extensión nos va a decir en la tabulación qué valores voy a colocar. Cuando tú revises la tabulación que viene en el material, te vas a dar cuenta que tenemos valores que vienen pues del menos infinito al menos 2 y del menos 2 al infinito positivo. Notarás también que en esa tabulación pasa algo cuando yo evalúo la ecuación con menos 2. Observa muy bien esa parte para que te quede más claro por qué razón la extensión es muy importante que lo obtengamos de manera correcta. Entonces, en este tipo de ejercicios, recuerda, conocer las restricciones es fundamental y en este caso, para conocer la extensión, definimos la restricción como la división entre 0. Siempre trabajaremos con el denominador, lo igualaremos a 0 y conoceremos esos términos o esos elementos que no pertenecen
Ahora vamos a trabajar con las asíntotas. Las asíntotas van de la mano con las extensiones que nosotros obtuvimos para X y para Y. Según la definición, nosotros vamos a encontrar asíntotas para aquellos valores que nos hacen cero el denominador. Otra cosa que tenemos que reconocer es que vamos a tener dos tipos de asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Las asíntotas verticales son rectas, pues que van a ser verticales. Si son rectas verticales, quiere decir que van a cortar al eje de las X, mientras que las asíntotas horizontales van a ser rectas que van a cortar al eje de las Y. Ahora, en las asíntotas verticales, nosotros en este ejercicio en particular ya la tenemos definida, porque el valor que nos hace cero el denominador es -2. Por lo tanto, la asíntota vertical que nosotros vamos a tener es X igual a -2. Y en el caso de la asíntota horizontal, también ya la tenemos definida, porque ya conocemos ese valor que nos da cero el denominador, que en este caso es Y igual a 5. Entonces observa, cuando tú grafiques la gráfica del lugar geométrico, vamos a tener un par de asíntotas. Una asíntota vertical en X igual a -2. Fíjate que es vertical, nuevamente te repito, porque cruza el eje de las X justamente en X igual a -2, y la otra asíntota que vas a tener es una asíntota horizontal justamente que atraviesa el eje de las Y en Y igual a 5. Observa, las asíntotas van a ser ecuaciones también. Las verticales van a estar definidas por X y las horizontales van a estar definidas por Y. Recuerda, estas asíntotas las debes de identificar dentro de la construcción de tu gráfica, tal como se muestra en la construcción final de la discusión de nuestro lugar geométrico. No olvides que las asíntotas siempre van a aparecer cuando identificamos a ese valor o valores que nos hacen cero el denominador.